Hola, ¿los demonios existen? Esta pregunta que me hacen muy a menudo. Vamos a analizar algo. ¿Recuerdan la premisa de Descartes que decía, pienso, luego existo? Si analizamos esta premisa, podemos concluir que todo lo que ha sido pensado existe en algún plano de la existencia. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí, los demonios existen. Pero necesitamos entender en qué plano, su naturaleza y su alcance. Obviamente en este plano físico directamente no existen, pero sí su influencia. Pero hay que dejar claro algo, es muy importante entender esto. No un poder intrínseco de ellos como seres es lo que influencia nuestro actuar, sino es el poder que nosotros como humanos, mentes creadoras, le otorgamos a través de nuestro pensamiento a estos arquetipos, ¿sí? Tenemos que entender algo. No existe una fuente del mal, un diablo que crea demonios, y una fuente del bien, un Dios que crea ángeles. No existe esta separación de estas cosas. Hay una única fuente. Jesús lo decía, un único Dios, una única luz, un solo Padre, una única fuente de energía de donde todo se desprende y de donde todo proviene. Por lo tanto, si todo proviene de esa única fuente, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es simplemente la ausencia de esa energía fuente, la ausencia de esa luz. Lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Cuando tú quieres iluminar tu habitación, ¿tú qué haces? Enciendes el switch y aparece la luz, ¿verdad? Pero si tú quieres hacer que tu habitación esté oscura, no hay otra fuente de energía de oscuridad en donde tú prendas un switch y aparece esa energía de oscuridad y oscurece tu habitación. Eso no existe. Simplemente está la luz. Si está la luz, está iluminado. Si tú cierras el switch para que no entre la luz, estará oscuro. Por lo tanto, no existe una fuente de donde provengan los demonios. Entonces, ¿qué son los demonios? Los demonios son creación del pensamiento del hombre. Son un pensamiento cuya vibración ha sido tan densa y tan baja a través de millones de personas pensando en esto, que han sido creados estas formas pensamiento, ¿sí? Imagínense en la época antigua, cuando millones de personas pensaban o esta era su única realidad, el diablo y los demonios. Imagínense a estos millones y millones de seres a través de décadas creando este pensamiento. Jesús nunca habló de demonios, su diálogo era completamente diferente. Pero cuando los romanos tomaron el control de la religión y los romanos eran conquistadores, ellos necesitaban controlar a las masas, pues ellos instauraron un sistema de creencias en donde el miedo fuera la base del actuar. ¿Por qué? Porque el miedo es la forma más fácil de controlar y esclavizar a los seres humanos. Cuando nosotros tenemos miedos, nos invalidamos, no hacemos nada, no actuamos, porque tengo miedo de que me descubran, porque tengo miedo de que me castiguen, porque el miedo es la forma más fácil de controlar y todavía nos controlan así. Si tú miras las noticias, están llenas de cosas que te producen miedo. No salgas a la calle porque te va a pasar esto, la corrupción, y todo es implantando miedo, implantando miedo. Cuando la sociedad está llena de miedo, no se une, no piensa, no se unifica, no hace estrategias, no toma las riendas, no toma el control, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasó. Y durante décadas, después de que los romanos expandieron a la buena o a la mala con sus guerras cruzadas esta religión, pues muchos seres humanos estuvimos pensando y creando estas realidades, ¿sí? Entonces, los demonios son creaciones mentales a las que les dimos tanta fuerza que se convirtieron en formas pensamiento, en pseudo seres, ¿sí? Que en muchos libros ustedes los pueden encontrar como tulpas. Los seres tulpas simplemente son creaciones en el astral del pensamiento colectivo con una vibración de temor o con una vibración emocional muy fuerte. Se crean estos seres y son
pseudo seres que tienen la habilidad de influenciar y de hacerse presentes en las personas que están vibrando en su misma frecuencia. Algo también importante de entender es que los demonios por sí solos no tienen el poder de aparecer en tu vida, ni de entrar en tu cuerpo, ni de atacarte, ni de hacer nada de esto. Estos seres solamente aparecen en la vida de alguien o se conectan en la vida de alguien que está vibrando en su misma frecuencia, ¿sí? Si tú no estás vibrando en su frecuencia, pues no está en tu plano de existencia, no puedes conectar a ellos. Un ejemplo, si tú eres una persona dogmática, que no tiene unas creencias religiosas o espirituales definidas, sino que crees más en la ciencia y no crees en nada de esto, pues no vas a conectar con estos seres, no vas a conectar con esto porque no estás en su frecuencia. Pero, por ejemplo, una persona en conciencia religiosa que teme al diablo, que teme a los demonios, que está bajo ese temor, que está rechazando la oscuridad, que está viviendo en esa realidad de la luz, de la oscuridad, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, está viviendo en esa frecuencia, está entrando en esa realidad y por eso es más posible que tenga contacto con estos pseudo seres. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de exorcismos y de cosas que suceden con los demonios están más dentro de las mismas personas de las comunidades religiosas, porque ellos están viviendo en esa realidad. Para ellos es más fácil conectar con estos seres, ¿sí? Y ellos aparecen en la vida de estas personas no porque sean buenos ni malos. Los demonios no son buenos ni malos, o sea, eso también hay que entenderlo. Ellos simplemente están correspondiendo a la vibración que nosotros les dimos, a las características que nosotros como seres creadores les dimos. Un ejemplo, tú no le puedes decir a un cuervo, ¿sí? o no le puedes decir a un buitre que es malo o que es bueno porque se alimenta de cadáveres, ¿sí? Es su naturaleza, es tal cual con estos pseudo seres, es su naturaleza, no son buenos ni malos, es su naturaleza. Si ellos aparecen junto a una persona que los atrae y se alimentan de sus bajas vibraciones, de su dolor, de su sufrimiento, de su mala racha, de su drogadicción, ¿sí? De su miedo, ellos simplemente se están alimentando de lo que ellos conocen y para lo que ellos fueron creados. No son ni buenos ni malos, es como una mosca, vienen porque necesitan alimento. El que decide si es alimento o no, eres tú, ¿sí? Entonces, el infierno no existe como un lugar separado de la mente. Por lo tanto, los demonios no son los seres que provienen de ese lugar. ¿Dónde están ellos? ¿En dónde se encuentran ubicados estos pseudo seres, estas formas pensamiento? Se encuentran ubicadas en el plano astral. No es una dimensión, pero es un plano transitorio muy pegado a esta realidad física, ¿sí? Allí es donde se encuentran lo que nosotros llamamos fantasmas, las sombras, estos demonios, estos pseudo seres, los tulpa, todos ellos se encuentran en el bajo astral. El astral es un plano transitorio entre esta dimensión física y otras dimensiones superiores. El astral tiene 3 niveles y el nivel más bajo, donde están todas las energías más oscuras y más densas, se le llama astral bajo y es allí en donde se han acumulado estos pensamientos, estos seres atraídos del pensamiento y creados por el pensamiento humano. Allí es donde se han ubicado y desde allí es que pueden influenciar o pueden conectar con las personas que están vibrando en su frecuencia. Lo mismo que el cielo tampoco es un lugar en específico, el cielo es una forma de pensar, de estar conectado contigo mismo. El cielo es una filosofía de vida en donde tú conectas con tu propio ser, en donde estás en armonía, en amor, en igualdad, en unidad, en bondad con los otros. Esto es realmente el cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con estos seres o demonios que nosotros mismos hemos creado? Pues nuestra responsabilidad es dejar de alimentar estas formas pensamiento. Si tú no los alimentas, si la humanidad deja de creer en ellos, simplemente estas energías van perdiendo su forma, van perdiendo su fuerza y poco a poco vamos limpiando el bajo astral de todas estas cosas que ya no necesitamos.
hay demasiado por crear en este plano para nosotros seguir con pensamientos limitantes del pasado. O sea, esto es antiguo, esto ya no lo necesitamos para la evolución del ser humano. Hay demasiadas cosas lindas que crear, hay demasiado por hacer por el planeta como para seguir enclaustrados en sistemas de creencias antiguos que ya no nos sirven, que solamente limitan para nuestra evolución. Entonces, los demonios existen sí, pero son un resultado del pensamiento polarizado del humano, ¿sí? Son creaciones nuestras. Les hemos dado una forma, les hemos dado una vida y hemos creado estos pseudo seres que por supuesto están allí y para las personas que conecten con ellos pues no va a ser una experiencia muy grata, pero si tú no quieres conectar, tú eres el que tiene el control de esta creación, simplemente no vibras en esa frecuencia. No hay que tener ni miedo, ni rechazo, ni nada. Es algo que nosotros hemos creado, es algo que nosotros mismos tenemos que limpiar al dejar de creer en esto, al dejar de lado estas ideas separadas del bien y el mal. Y más bien, en vez de estar perdiendo el tiempo en estas polaridades, el pim y el pon, enfocarnos en qué es lo que queremos crear aquí en este presente. Espero les haya gustado esta respuesta. Esta es mi respuesta. Muy pronto voy a subir un video explicando un poco más también sobre los seres angélicos. Y pues, bendiciones en luz. Un abrazo para todos.